Bien, buenos días jóvenes. Aquí estamos nuevamente. Tengo la luna arriba, mire. No, si es la luz del estudio. Hoy día vamos a ver una cosa importante para ir avanzando en este asunto de la geometría analítica con respecto a la línea recta. Mire, ¿por qué? Porque hemos hablado de una línea recta. ¿Y qué pasa si hay dos líneas rectas? Entonces, aquí hay un ángulo que vamos a analizar. Hay que tener paciencia en esta cosa. Mire, observen. Temario. Apareció bombillita. ¿Qué tal? Funciones trigonométricas de la suma de... ¡Ay, la trigonometría! No, tranquilo, calmase esta cuestión de a poquito. Y posiciones de dos rectas en el plano. Representemos los ángulos alfa más beta. Ese es el ángulo, alfa más beta. Veamos. El sistema de ejes, X e Y, trazamos una recta para poder representar los ángulos. Proyectamos ese punto sobre el eje X, cae en forma perpendicular. Proyectamos ese valorcito al extremo al eje Y, ahí es perpendicular. Y luego, este es el origen. Desde ahí trazamos otra recta. Y esta, fíjense bien, por construcción aquí la vamos a trazar perpendicular a ese punto. Ahí está. Entonces, ese es el ángulo alfa, este es el ángulo beta, y la suma de ellos será ese ángulo. Ese ángulo va a ser, ahí está, ¿ves? El ángulo alfa, el ángulo beta, la suma de ellos está ahí. ¿Ves? Entonces pasaría a ser alfa más beta, lo que hemos puesto acá. Bueno, proyectemos ese punto, también en forma perpendicular. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa la suma. Vamos a analizar las funciones trigonométricas de la suma de los ángulos. Entonces, colocamos algunos valores en los puntos estratégicos, A, B, C, D, E. Esos serían los puntos estratégicos. Y luego, este angulito que está aquí es exactamente igual a ese. ¿Por qué? Porque son ángulos agudos de lados perpendiculares. Por lo tanto, son iguales. SCD es perpendicular con OC. Y AD es perpendicular con OB. Por lo tanto, son ángulos agudos de lados perpendiculares, son iguales. Bueno, en el triángulo OAD, ahí vamos a trabajar. Veamos lo que aparece. El seno de alfa más beta es lo primero. Sabemos que la definición del seno es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Eso es, cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Pero aquí vamos a decir que el seno de alfa más beta, ¿quién es el cateto opuesto? Es AD. ¿Y quién es la hipotenusa? Es OD. Estamos trabajando en este triángulo rectángulo. Ahí. Ya. Pero AD, fíjense bien, AD, se forma de AE más ED. AE más ED. Bueno, ¿cuál es la finalidad de escribirlo así como una suma? Es que vamos a tener que relacionar ese pequeño triángulo que aparece ahí con este otro grande que está aquí y así. Y el otro que aparece ahí. O sea, hay tres triángulos. Mire, en el fondo, AE lo podemos separar. Escribir la suma de fracciones de igual denominador. Ahí aparece. Pero ¿quién es AE? AE en esta parte no juega ningún
sentido. No tiene sentido ahí. Pero si nosotros observamos dónde está AESS, ahí aparece como lado opuesto en este triángulo, en este rectángulo. Y los lados opuestos de un rectángulo son iguales. Entonces AE es igual a BC. ¿Eh? Y si lo reemplazamos aquí, tendríamos que el seno de alfa más beta va a ser BC sobre OD. Y ED sobre OD. BC, mire, BC, ese es BC. OD es este, no tiene nada que ningún triángulo. Si estuviese partido por OC, dividido por OC, es el seno del alfa. Hagamos ese artificio. Multiplicamos y dividimos por OC. Y en el otro lado vamos a multiplicar y a dividir por CD. Y veamos qué nos queda. Nos quedaría así. Porque este se puede simplificar, va a dar lo mismo de acá. Ese se simplifica y quedaríamos aquí. O sea, no se ha alterado. Pero sí es conveniente porque BC sobre OC es el seno de alfa. ¿Cómo la vio? OC sobre OD, veamos quién es OC. OC es ese. Sobre OD es este. Es el coseno de beta. ¿Ves? Es el cateto adyacente. Ahí estamos en el triángulo rectángulo. ED, ¿quién es este? ED. Sobre CD, ahí hay otro triangulito, ¿eh? Es el cateto adyacente. No me digan nada, el coseno de alfa. Y CD, sería ese, sobre OD, este sería el lado opuesto del ángulo beta. Por lo tanto, va a ser ¿quién? El seno de beta. Se sabe que, ya lo dijimos, seno de alfa es BC sobre OC. Que coseno de beta es OC sobre OD. Que coseno de alfa es ED sobre CD. Y que seno de beta es CD sobre OD. Eso lo dijimos. Ahora reemplazamos aquí y miren lo que nos queda. Seno de alfa por coseno de beta. Más seno de beta por coseno de alfa. ¿Cómo la ven? Fantástico. Veamos ahora. Aquí teníamos la figura. Para que no se sientan desconcertados de decir, ¡oh! Y la figura. No, ahí está la figura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, adivine quién. Vamos a trabajar otra vez en el triángulo OAD. OAD. ¿Pero a quién vamos a mirar? Al coseno. ¿Cómo se define el coseno? El coseno. ¿Cómo era? Cateto adyacente. Cateto adyacente sería este. Ese. Porque estamos en alfa más beta. Alfa más beta, ese. Dividido por la hipotenusa, por ese. Veamos. Cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Por tanto, el coseno de alfa más beta pasaría a ser el OA dividido por OD. Ahí está. Igual como lo hicimos en el caso anterior, pero aquí, mire lo que aparece. ¿Quién es OA? OA tendría que ser OB menos AB. ¿Cómo la ven? OB menos AB. Y esto separamos, igual como lo hicimos anteriormente. Ahora, ¿quién es OB? OB. Qué buena, ahí está. Mire, OB. Tiene que ver con relación a este triangulito, el triángulo OBC. Si tuviéramos OB dividido por OC, tendríamos el coseno de alfa. ¿Qué hubo? Podríamos hacer el mismo truco anterior, Este multiplicarlo y dividirlo por OC.
Veamos quién es AB. A ver, AB. AB es este. Que es el mismo que está aquí porque los lados opuestos de un rectángulo son iguales. En vez de AB sería EC. Pongamos eso, más facilito. AB es igual a EC. Entonces, el coseno de alfa más beta pasaría a ser igual OB sobre OD menos SE sobre OD. Ya lo cambiamos. Pero ahora vamos a hacer la multiplicación que dijimos. Porque este que está aquí, EC, mire, EC es el lado opuesto del ángulo, en este caso alfa que está aquí. Y ese pasaría a ser seno de alfa, o sea, me estaría faltando CD. Hago el mismo truco. Mire, veamos. Aquí OC y OC, ¿ve? Lo arreglé de inmediato. Y ese también. Y entonces tendría que ver quién es OC sobre OD. OC es ese. OD es ese. ¡Ah! No me diga nada. El coseno beta. Fantástico. Veamos cómo nos queda. Tendríamos que OB sobre OC, OB sobre OC es coseno de alfa. Eso lo habíamos dicho. OC sobre OD, eso también lo dijimos, es coseno de beta. S sobre CD, ese que está ahí, sería el seno de alfa. Y CD sobre OD, CD, ese, CD sobre OD sería el seno de beta. Si reemplazamos, tendríamos que el coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno beta menos seno de alfa por seno de beta. Ahí está. No es una cuestión que aquí la sacamos debajo de la manga y toma. No, 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 no. No. Y, amiguitos, aquellos estudiantes que a futuro van a ser los nuevos profesores de matemática, métanse en este cuento, háganlo. No, es que a los niños les cuesta mucho. Nada, nada. No sea malcriador. Hay que enseñarle como corresponde. Hágalo bien. Hágalo bien. Y va a ver que usted va a ser el profesor. El profesor. La profesora. El respeto. Gánenselo. Gánenselo. Bueno. ¿Se fijan? Aquí ustedes me podrán ver así, por medio, con la frente arrugada. Yo estoy solo. ¿Quién se va a asustar? ¿La pared? No. Porque muchos decían, no, es que él anda siempre enojado. Estupideces. Ya. Veamos. Observemos la figura siguiente. Mire, mire. Un sistema. Y ahora, mire, observe, mire, con cuidado, no se distraiga. Dale. Una circunferencia. O más bien, podríamos llamarlo un círculo. Porque las funciones trigonométricas están definidas ahí, en un círculo llamado círculo goniométrico. Bueno, pero ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Vamos a marcar un ángulo, ahí, que en este caso sería alfa. Ese ángulo, cuando es medido en el sistema, en la forma distinta al uso horario, en el sentido contrario del uso horario, que es hacia allá, el uso horario es hacia allá, sentido contrario del uso horario, habla de ángulos positivos. No digo que las manecillas del reloj, porque muchos van a decir, profesor, yo no tengo manecillas, Dios mío, trae numeritos. No, Entonces, del uso horario. Y vamos a tener otro que va a venir hacia acá, en el mismo sentido del uso horario, aquí. Y ese
va a ser negativo. Entonces tenemos ángulos que son positivos y ángulos que son negativos. Bien, bien. Y entonces, mire lo que vamos a hacer. Voy a tal, porque es el mismo ángulo, lo único de aquí es menos alfa. Por ejemplo, si este fuera 30 grados, este es menos 30 grados. Que en el fondo pasaría a ser un ángulo, si lo mido desde aquí hasta aquí, un ángulo de 330 grados. Clarita la cuestión. Bueno, ¿cuál es la idea? Mire, pongámosle la proyección ahí y esa otra proyección y este O, A, B, D, E, C. Pongámosle letrita para que nos vamos entendiendo. Ya, entonces tendríamos, sí, vamos a hacer un supuesto, porque muchos pueden decir, ay, no, si esta cuestión no es algo. No, 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 vamos a hacer un supuesto. Mire, OB, ahí, OB, ¿qué es OB? Ya lo hablamos por ahí en alguna parte. OB es el radio, ¿eh? Es igual a OC, radio. Todo punto de la circunferencia que se une con el centro de ella se llama radio. El segmento se llama radio. Y que vale 1. 1. Ahí está. Entonces OC es igual a OB. 1. Esto es una circunferencia. Ya. Bien. Entonces tenemos, fíjese bien, que AB, mire, AB es igual a AC. Es igual a OD y es igual a OE. ¿Cómo la vio? Claro, porque ahora, ¿de dónde sacamos esa? Cuando dijimos que OB era igual a OC, se nos formó acá un triángulo, ¿cómo se llama ese triángulo? Ese triángulo se llama, perdón, no escucho, perdón, isósceles, porque tiene dos lados iguales. ¿Y qué tiene que ver con el isósceles? Fantástico, extraordinario, porque aquí ocurre que esa parte que está ahí pasaría a ser la altura. Y la altura en un triángulo isósceles cuando cae a la base, porque el lado desigual se llama base, justamente cae en el punto medio. Ahí está. Y si cae en el punto medio significa que AB es igual a AC. ¿Cómo la vieron? Y por lo tanto OD es igual a OE. ¿Cómo la vieron? Segmento estamos hablando. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué buena idea! Luego, el seno de menos alfa, mire, ahí, el seno de ese, es igual al mismo valor del seno, pero con signo negativo, porque ese va a estar aquí. ¿Eh? Ese segmento es lo mismo que decir OD. Y el coseno de menos alfa, ahí, es lo mismo que el coseno del alfa. Esa era toda la cuestión para poder decir eso. Entonces, teníamos otros resultados anteriores, como seno, mire lo que vamos a hacer, seno de alfa más, y le puse aquí yo menos beta. Porque vamos a hablar del, sacamos el seno de la suma. Bien. Entonces, ¿qué es lo que era? Era seno de alfa por coseno de menos beta aquí, más seno de menos beta por coseno de alfa. Pero tenemos algunos resultados importantes. ¿Quién es el coseno de menos beta? Es más coseno de beta. ¿Y quién es el seno de menos beta? Es menos seno de beta. Entonces va a cambiar este signo. ¿Qué? O sea que el seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa coseno de beta menos seno de beta coseno de alfa. ¿Qué? Y como esto es... no es que aquí esto lo vamos a pescar un borrador y lo vamos a borrar. ¡Ay, no lo entendí! No, va a quedar ahí plasmado. Y usted lo puede repetir las veces que quiera. ¿Eh? Ya. Por otra parte,
Coseno de alfa menos beta, la misma historia. Coseno de alfa por coseno de menos beta. Menos seno de alfa por seno de menos beta. Pero tenemos los resultados de esto, de acuerdo a este análisis. Tendríamos que el coseno de alfa menos beta es igual a coseno alfa, coseno beta, más seno alfa, seno de beta. Fantástico. Y profesor, no entiendo nada porque yo no sé para dónde apunta todo esto. Tranquilo, calmado. ¿Se acuerda de lo que dijimos? Que íbamos a buscar un ángulo entre dos rectas. Para allá vamos. Tranquilo. Mira. Analicemos la tangente de la diferencia. Ay, va a seguir usted con esta cuestión. Hombre, alimente su neurona. Mire, eso le va a abrir muchas puertas a futuro. La tangente de alfa menos beta, ¿qué vendría a ser? Sería seno sobre coseno, pero seno de alfa menos beta, coseno de alfa menos beta. ¿Pero quién es este? Ah, reemplacémoslo. Recién lo hicimos. Seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. Y en el otro, coseno de alfa, coseno de beta más seno de alfa, seno de beta. Ahí está. Pero eso, la tangente está en función de seno y coseno. ¿Y qué pasa si lo dejamos en función de la tangente? No. Sí, mire. Amplificando el numerador y denominador, para que no se altere, o sea, vamos a multiplicar por el 1, por esa expresión. 1 partido por coseno de alfa, coseno de beta. Mire lo que queda. Mire lo que queda. La tangente de alfa menos beta. ¡Oh! Esto está pero de miedo. ¡De miedo! ¡Oh! Mire. Mire. ¡Ah! Me va a dar ataque al hígado. Tranquilo. Esta parte de aquí arriba, esa que está ahí, se multiplicó por esta cantidad y resultó ser esta. ¿Ve? Hágalo con el lapicito. Esta que está aquí se multiplicó por esta cantidad y quedó esa que está ahí. ¿Ves? Después en el denominador se hizo la misma operación. Pero ¿con qué finalidad? Mire, 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 aquí coseno de beta se puede simplificar con coseno de beta. Y me va a quedar seno de alfa, coseno de alfa. Tangente de alfa. Coseno de alfa, se simplifican. ¿Y qué me queda? Seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. ¿Cómo la vio? ¿Ah? Sí, pero es que yo no sé a dónde vamos a llegar con todo esto. Ya tengo hambre. Pase por caja. Hago propaganda. Pase por caja. Ya. ¿Y cómo cuando el Z desaparece en esta cuestión y muestra las payas? No sé, es que ese es un juego entretenido. Esto no. Aquí la neurona está gozando, mire. Salta de un lado a otro, va para allá, viene para acá, baja, sube, con una velocidad. Se va entre medio metiéndose. ¿Ve? Y aquí aparece, mi rayado. Claro, porque esto es lo que se simplificó. Y cuando esto se simplifica, mire lo que queda. Que la tangente de alfa menos beta, ve que aquí más simple, tangente de alfa menos tangente de beta. Y uno más, tangente de alfa, tangente de beta. Bueno, pero, ¿y qué interesante tiene? Tranquilo, calmado. ¿Se acuerda usted que cuando empezamos toda esta historia hablamos de la línea recta? Toda línea recta está definida por 2 puntos en el plano. Ya. Y cuando trazamos la recta, ¿tenía un ángulo de inclinación? Ya. ¿Y ese ángulo de inclinación, qué nombre tenía? ¿Pendiente o no? ¿Qué era la pendiente? La pendiente era el grado de inclinación de la recta con respecto a la horizontal. ¿Qué hubo? ¿Y qué tiene que ver con la tangente? Para poder calcular ese grado de inclinación, calculamos la tangente. Veamos.
Observemos la figura siguiente. Mire, tendríamos el eje X, el eje Y. Ahí hay una recta. ¿Se fija? Grado de inclinación, ese tiene que ver con ese angulito que aparece ahí. Ahí. ¿Eh? Ese es el ángulo de inclinación y la recta de inclinación tiene un grado que lo mide la tangente. Esa es la recta L1. ¿Ah? Le ponemos un nombre. Tenemos otra recta acá. ¿Ve? Ahí. El grado de inclinación es ese. Ahí. Ya. Le llamamos L2. Perfecto. Y este que está aquí es el ángulo entre las dos rectas. ¿Te fijas cuando empezamos? ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Íbamos a calcular un ángulo que se forma cuando dos rectas se cortan. Ahí está. Mire. Pero ese tiene que ver. Aquí hay otro ángulo. Lo podemos llamar alfa. Y este, mire, ¿cómo se llamaría este otro ángulo? Ah, no sé, le podemos poner cualquier... No, pues. No, ¿cómo le va a poner cualquier letra? No es que aquí esta cuestión son ángulos opuestos por el vértice, son iguales, es el mismo delta. ¿Ya? Claro, pues. Y este que está aquí es un ángulo exterior. Espérate. Vayamos para allá otra vez a la geometría plana que dice. Dice que en todo triángulo un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, significa que beta, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Fantástico, extraordinario. O sea que beta, ¿se fija? Beta va a ser alfa más delta. Es por la geometría plana, viejo. De allá. ¿Eh? Y bueno, pues a nosotros nos interesa el delta, po. Despejémoslo de aquí, po. Por lo tanto, el delta será el ángulo beta menos alfa. ¡Uy, qué extraordinario! Y apliquémosle la tangente, po. Por otra parte, sabemos que, veamos la tangente delta, va a ser la tangente de beta menos alfa. Eso es lo que hicimos anteriormente, po. Tangente de la diferencia de ángulo. ¿Cómo quedaba definido? Tangente de beta menos tangente de alfa partido por 1 más el producto de las tangentes de esto. Tangente de beta menos tangente de alfa, 1 más tangente de beta por tangente de alfa. ¡Ah, qué fantástico! Se fija que aquí estaba todo lo anterior lo estamos aplicando aquí y no tenemos un formulario metido aquí al frente. Ni una hoja amarilla toda chuñenta. Claro, porque se ponen amarillas porque uno anda trayendo en la mano y ahí las tienen, las manos se aspiran y cuando se aspiran en un papel se ponen amarillos. Igual que los liros cuando se los meten aquí, las hojas se las meten debajo de la axila, la misma cuestión, pues la aspiración se ponen amarillas. Anda de onda. Los alumnos se fijan y después pelan. Bueno, pero ¿quién es la tangente de beta? Aquí viene la otra parte importante que ya la vimos anteriormente. Tiene que ver con este ángulo de inclinación. Y si ese es el ángulo de inclinación, entonces lo podemos medir a través del grado de inclinación que tiene la recta L2. Y esa pasaría a ser la pendiente de la recta L2. ¿Cómo la vio? Bonita. Y la tangente es la pendiente de la recta L1. Fantástico. Y si ahora lo reemplazamos, tendríamos que la tangente de delta, que es esa, va a ser igual a
la pendiente de la recta L2 menos la pendiente de la recta L1 partido por 1 más el producto de las pendientes. ¿Cómo la veo? Extraordinario. Basándonos en el resultado anterior. ¿Cuál? Ese. Porque eso es lo que dijimos. Mire lo que salta de acá. Mire lo que salta de acá. Ese resultado lo vamos a distinguir porque hicimos un esfuerzo. Podemos concluir que, 1, ¡tarán!, si la tangente de delta es 0, o sea, para que este cociente que está aquí sea 0, significa que el numerador tendría que ser 0. Fíjese bien. El numerador tendría que ser 0. Y eso quiere decir la pendiente de la recta L2 menos la pendiente de la recta L1 es 0. Y si traspasamos esta pendiente hacia acá, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaría que las pendientes son iguales. Si las pendientes son iguales, ¿qué podemos concluir? Que las rectas son paralelas, pues viejo. La recta L1 es paralela con la recta L2. ¿Cómo la viste? Extraordinario, claro. Ahí está. Está muy buena esta cuestión. Veamos. ¿Qué otra cosa más podemos decir? 2. ¿Qué pasa cuando la tangente de este ángulo es infinito? Ya. Por ejemplo, en la calculadora ustedes pueden probar, dice, pueden colocar tangente 90 grados. Y mire lo que le va a aparecer. Le aparece error o mat error. Eso significa que el denominador se hizo 0. Ponga 5 dividido por 0. Le va a aparecer mat error. Claro. Entonces aquí, mire, eso quiere decir de que 1 más el producto de esta es 0. ¿Ya? ¿Se le sonrió la máscara porque se acordó? Bien. Eso significa que el producto de las pendientes es menos 1. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir de que las rectas son, perdón, ¿sí? Bien, perpendiculares. Ahí está. ¿Se acuerda que al principio Bombillita nos estaba diciendo que íbamos a ver la posición de esta cuestión? Ahí está. Y número 3. ¿Qué pasa si la tangente es distinta de 0? Puede ser positiva o negativa. Y que el denominador sea distinto de 0. Entonces podemos concluir de que las rectas se van a cortar en un punto. Date. Ahí está. Qué buena. Muy buena cuestión. Bueno, jovencito. Este fue peludo, este trabajito que hicimos. Pero si ustedes lo revisan una vez, 2 veces, 3 veces, se van a dar cuenta que realmente tiene sentido. No aprendan así al lote, que aprendan bien. ¿Ah? Bueno, y lo último, cuídese. ¿Ah? Es lo que les puedo encargar. Cuídese. Si no tiene que salir, no salga. Si tiene que ir a comprar o tiene una emergencia que hacer, póngase la mascarita. No abajo de la nariz, arriba de la nariz, porque abajo no le sirve, ni en la pera tampoco, porque aquí en la pera le va a abrigar la pera. Pero los bichos se le van a meter por aquí, por todas partes. Oiga, y después, cuando los entuban, le meten tubo por
todos los hoyitos. E incluso por ese. Y por el otro chiquitito. Por eso que quedan mal. Después quedan mal. Hágame caso. Bien, los veo en una próxima.